¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a esto que es Zona de Servicio. Me da muchísimo gusto saludarles este lunes. Espero que estén iniciando su semana de manera, pues todavía con ánimo y sobre todo porque, a ver, todavía mañana es octubre, así que todavía nos falta poquito para la quincena, así que espero que aguantemos un poco más y estiremos la liga. Y además me da muchísimo gusto comenzar con toda la buena actitud. Vamos a tener un programa variado, pero sobre todo los invito a la reflexión y los invito un poco a salirnos de nuestro propio yo y que de esta manera vamos a tener un tema que precisamente ayuda mucho a Zona de Servicio, pero se llama Haz Comunidad. Y más adelante vamos a tener otro tema que ya es algo de temporada de frío, un frío medio raro porque todavía no hace tanto frío como en otras temporadas, pero vamos a hablar sobre eso. Y agradezco a quien hace posible, a quien está en producción, a Rocío González. Todavía en este momento está Omar Machain, pero sobre todo a todos ustedes que les comparto las formas de comunicación 33 18 80 76 41 en nuestra línea WhatsApp, y también estamos a través de redes sociales. Nos encuentran en todas como Zona 3 Noticias. Y pues bueno, antes de iniciar este tema, quiero presentarles a alguien que ya conozco desde hace muchísimo tiempo. O sea, que cuando digo muchísimo tiempo es muchísimo tiempo. A Jonathan González, un gran amigo, un hombre preocupado siempre por su comunidad, un hombre preocupado en hacer proyectos para y pro la comunidad. Así que, Jonathan González, me da muchísimo gusto recibirte. Bueno, ya crecimos, mi querido Jonathan, ahora sí que ya somos unos adultos, entonces me da muchísimo gusto tenerte aquí precisamente en esta cabina azul de Zona 3. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Jóvenes adultos. Jóvenes adultos. Joven, Laura, que no pierda eso. me da muchísimo gusto poder coincidir de nuevo contigo. Efectivamente, nos conocemos de hace mucho tiempo y nos conocemos en esto que tanto nos gusta, que es poner nuestro granito de arena hacia la sociedad y cómo buscar espacios para que la gente pueda aportar, transformar la manera en que habitamos nuestra comunidad, y de eso hoy quiero venir a platicarles. Así que saludo con mucho gusto, con mucho entusiasmo a todo tu auditorio que nos escucha, y pedirles que los que vayan manejando, que los que estén haciendo la comida, que los que estén ya trabajando y escuchándonos, pongan mucha atención, porque esto que vamos a platicar es un granito de arena para la solución de la pregunta que todos los días nos hacemos: ¿cuándo va a cambiar la situación con la que vivimos hoy en nuestros municipios, en nuestro estado? ¿Cuándo va a mejorar? ¿Qué es lo que va a pasar hacia un futuro? Esto es parte de la solución, y la solución somos nosotros. Fíjate que algo muy interesante y algo que siempre pasa cuando pues se entrevista a muchos funcionarios es que, o a dependencia, ¿no? Por ejemplo, Secretaría de Transporte en el tema o de multas, ¿no? Cuando existe una multa, por ejemplo, pues está muy complicado que exista siempre un agente atrás de nosotros para decirnos que está mal lo que vamos a hacer. ¿Y por qué voy a esto, Jonathan? Porque mucho del cambio se necesita de nosotros, mucho de lo que hagamos, de prosperar, de la ciudad y todo eso depende de nosotros también, obviamente de muchos factores más, pero también de nosotros es inevitable, ¿no? Eres un fundador del proyecto Haz Comunidad. Nosotros sabemos muy bien lo que significa comunidad, y sobre todo porque lo mencionaba este ejemplo, porque Haz Comunidad es precisamente los que están a un lado de nosotros, en nuestra comunidad. Nuestro prójimo. Y sobre todo, yo me acuerdo mucho que me decía alguien que seguramente conoces, a César. César, si nos estás escuchando, te mandamos un gran saludo, por supuesto. Y él nos decía algo muy, muy certero, ¿no? El prójimo es el que está más cerca de nosotros, el que está a un ladito, obviamente nuestra familia, pero es decir, el más cercano, ¿no? Haz Comunidad. Primero, Jonathan, ¿cómo nace Haz Comunidad? Bien, la misma pregunta que les hice un rato yo me hacía hace unos 5 años, donde decía qué estaba pasando en nuestra sociedad, por qué vivíamos con ese caos, estrés, con tensión y finalmente con miedo. Porque hoy en día vivimos con miedo de que pues ya no salen nuestros niños a jugar, cuando tú y yo venimos de una comunidad donde no solamente jugamos en la cuadra, sino en el parque. Nuestros papás se conocían, vecinas, vecinos, salían a echar chismecito, a cortar una mandarina, una guayaba, y ya no está sucediendo eso. Sí. Entonces mi pregunta fue, estamos viviendo con miedo. ¿Por qué? Porque aquí viene el secreto. Todos los días decimos que vivimos con inseguridad, ¿ok? De ser víctimas de un delito.
pero también vivimos con una crisis de convivencia social. Ya no hay armonía en nuestro día a día y entonces eso ha generado que vivamos con individualismo, pensando solo en nosotros mismos, en lo que interesa a mi casa, si pasó la basura, si me dio la parada el camión a mí, si no le dio la parada a otros, y vivimos en permanente competencia. Entonces eso me hizo reflexionar de que no es así como yo viví una infancia. Y yo tengo hijos pequeños y dije, no es lo que quiero para mis hijos. Necesitamos recuperar el sentido de vivir en comunidad y eso tiene que ver en cómo habitamos nuestro espacio. Entonces, a la hora de reflexionar, me remonté a mi infancia y qué es lo que hacíamos, que tú sabes perfectamente, comunidad, generar conciencia de que somos parte del problema y también somos parte de la solución y que, como bien dices, el cambio inicia en mí y después en los de mi casa y después en mis vecinos y después en la cuadra, y después en la colonia y después en la ciudad. Entonces entendí que el cambio social no viene de un cambio general, sino un cambio paulatino, poniendo en el centro las comunidades, cómo vive la comunidad de Villa de Guadalupe, cómo vive la comunidad de Valdepeñas, cómo vive la comunidad de Valle Imperial, y en todas me encontré con una crisis de comunidad. Así nace Haz Comunidad, para ayudar, para encontrar y ayudar a convertirse en actores del cambio a, a personas que quieran poner su granito de arena y transformar la manera en que habitamos nuestro entorno. Y sobre todo también yo creo que es bien importante, Jonathan, el que creo que muchos de los problemas, si ustedes que me están escuchando, hagan un poquito de reflexión y pregúntense a sí mismos, ¿no? Si conocen el nombre de su vecino, si conocen algún, o si saben algún teléfono para alguna emergencia, si tenemos esta costumbre de decir, oye vecino, me voy a ausentar 4 días, te encargo mi casa por si ves alguna anomalía, por si ves alguna circunstancia de emergencia, que tengan la confianza de poder, de poder que te avise, ¿no? Por cualquier cosa, o si estamos viendo que en nuestra comunidad, en nuestra colonia, se necesita algo o si nosotros con lo que sabemos podemos ayudar. Es bien importante que esto que mencionabas un poquito, porque creo que nos lleva a que tenemos un alto grado de indiferencia ante lo que está a un lado de nosotros, ¿no? Muchas veces hasta nos peleamos con nuestros vecinos por el simple hecho, no sé, del estacionamiento, ¿no? Que cuántos carros tiene estacionado, que se invadió mi cochera. Y desde ahí vienen, por ejemplo, los conflictos vecinales, ¿no? Y Haz Comunidad tiene un manual en el que ya me puse a checarlo, Jonathan, y en el que menciona algo bien interesante que viene muy en boca a lo que estoy diciendo, ¿no? Cómo poder generar estos vínculos con los que están a un lado de nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque recordemos que hace muchos años pues había esta cultura de poder platicar, de salir, de estar en la puerta. Yo me acuerdo que yo fui de esas niñas, afortunadamente, Jonathan, que jugaba en la calle hasta las 10 de la noche, que nos tenían que decir nuestros papás que ya nos metiéramos, cosa que ya no pasa ahorita, ¿no? La verdad es que ya es muy complicado ver a unos niños jugando en la calle más altas horas de la noche. ¿Cómo podemos ir generando este cambio? Con este manual, lo único que te invita a todo el manual, Jonathan, es a una reflexión de lo que estamos haciendo desde nuestra propia trinchera. Totalmente. Mira, yo creo que nos tendremos que ir por partes. Desde hace 20 años, es decir, desde el 2000, vivimos con miedo y ese miedo generó desconfianza de nuestros propios vecinos. Como bien lo dices, mi abuela salía a todas las calles, me llevaba de la mano, íbamos a platicar con sus amigas, con la señora Paz, con la señora Isabel, y siempre se platicaban los problemas y a alguna de ellas tenía algún conocido o tenía la posibilidad de ayudarla a resolver ese problema y entonces había confianza, había unión y había colaboración. Se perdió. Y entonces muchas veces me encanta porque lo primero que tenemos que generar es conciencia de esta crisis de comunidad, de que ya no hay empatía, ya no nos conocemos. Entonces me encanta cuando llegamos a las comunidades, tenemos un cine comunitario. Esa es la manera en cómo invitamos a los vecinos a que se apropien del espacio público. Y entonces la primera pregunta es, voltéense a ver, ¿quién conoce a un vecino? Y levanta la mano todos. 2 vecinos, 3 vecinos y va bajando. Ya no hay ese conocimiento entre vecinas y vecinos. Bueno, entonces necesitamos recuperar la confianza de dialogar con el vecino. Ese es como que el primer paso que tenemos que dar. Este manual nosotros se lo regalamos a todas las comunidades que visitamos y lo pueden bajar en nuestra página www.ascomunidad.com. Nos decimos, vecinas y vecinos, tienen que saludarse. Un simple saludo es gratis, es muy sencillo y puede transformar la vida de una persona que te encuentres en tu ciudad. Hoy en mi comunidad hago comunidad donde quiera que vayamos. Cuando salgo de mi casa
y voy a tomar el camión, hago comunidad en el camión, cuando voy a la escuela, cuando voy al mercado, cuando voy a trabajar, cuando voy de compras, hago comunidad en toda la ciudad que habitamos. Saluda a tus vecinos, dialoga con tus vecinos. ¿Por qué es importante dialogar? Porque estoy seguro que en el diálogo van a encontrar las diferencias, los problemas y las necesidades de su comunidad y van a coincidir, como tú bien lo dijiste. Yo el otro día que salía de mi casa a tomar el transporte público, primer conflicto, basura en la calle. Alguien se le ocurrió tirarla. Segundo, en la parada del camión, el camión no se paró. Tercer lugar, no ceden el espacio a quien realmente lo necesita. Tercero, ve los camellones y están llenos de basura, están con el pasto muy alto. Y mi pregunta es, ¿de verdad vamos a esperar a que el gobierno venga a hacerlo? No lo va a hacer. Nosotros lo podemos hacer. Son de esas pequeñas cosas que podemos hacer. Pero para eso hay que empezar a dialogar, identificar los problemas y que enseguida podamos accionar en resolver esos problemas que tiene nuestra comunidad. Es decir, hacer comunidad va desde lo más sencillo y elemental, que es saludarnos y dar la mano, hasta empezar a resolver los problemas y exigir los problemas que hay en nuestra comunidad. Antes de irnos a una pausa, Jonathan, por ejemplo, en mi colonia, no en mi colonia, en mi calle, hay un grupo vecinal, ¿no? Entonces había una representante que es como representante ante otra instancia y nos preguntó que cuál eran los problemas que nosotros veíamos en nuestra calle, ¿no? Y todos coincidimos que hay un cruce en donde chocan mucho y no hay, o sea, sabemos nosotros porque vivimos ahí de más de 30 años que quién lleva la preferencia, ¿no? Pero hay obviamente otros automovilistas que no saben y entonces donde pasa recurrente este choque entre dos calles que se cruzan, ¿no? Entonces todos coincidimos en que una solución pues era una señalética donde te mencionaban que tienes que hacer alto, ¿no? Obviamente un tope es complicado porque hay unos metros, hay otro tope porque hay una escuela. Entonces todos coincidimos que se necesita una señalética para que tú saber que frenas y que no tienes preferencia. Pero es bien importante porque todos coincidimos con eso, ¿no? Es decir, hasta que alguien preguntó, hasta que alguien dijo, oigan, díganme, no sé, 2 puntos que ven problemática en la calle, pues todos coincidimos. Todos fue los que integran ese chat que es necesario. Ahora la encargada de ahí se va a encargar de hacer unas firmas porque tienen que ir a la agencia metropolitana a solicitar una señalética o con la Secretaría de Transporte, pero es eso, ¿no? Creo que como tú bien lo mencionabas, se llega a un punto en que todos coincidan, en que todos sabemos esa problemática, pero nadie habla, nadie lo dice, nadie quiere hacerse responsable de pues de tener al mando, ¿no? Hace aproximadamente 2 meses y medio se quemó la carnicería de más de 35 años de una cuadra, entonces desgraciadamente no tenían seguro de daños y pues todos los vecinos de la colonia pues juntaron dinero para que la carnicería pues se pudiera levantarse, ¿no? Iban de alguna manera, nos juntamos los vecinos en una casa, pero hablas precisamente, había un punto en común, el dolor por supuesto del dueño que perdió todo, todos coincidíamos que íbamos a esa carnicería y todos decidieron ayudar, pero es parte de no tener esta indiferencia a lo que le pase al otro, ¿no? Entonces, es bien importante poner estos ejemplos porque al final de cuentas todos habitamos un mismo lugar, una misma colonia, una misma calle, ¿no? Nos vamos a una pausa rapidísimo, Claro que mi sí. querido Jonathan, y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. Si cumples tu mayoría de edad antes del 2 de... Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Regresamos, estamos platicando con Jonathan González, fundador de Haz Comunidad, este proyecto en el que te voy a leer un comentario que nos pusieron aquí. Jonathan dice, Ángel, desgraciadamente ya no es tan posible porque la mayoría trabajamos mucho y llegamos tarde, sobre todo los que vivimos en un fraccionamiento. Culpa también de las empresas que ya no dan los días festivos, esos días puedan festejar en comunidad el Día de la Independencia para hacer una fiesta mexicana. Pero a ver, sí, cada uno debe de tomar lo que nos toca. Obviamente hay muchos factores que trabajamos mucho. Digo, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, salgo a las 5:10. Es imposible que yo me encuentre un vecino, pero sí ha pasado de que una vez vi, bueno, varias veces me ha tocado asaltos, es de que están robando algo.
Y la verdad es que yo sí soy de las que pues me enfrento, porque digo, ¿quién está despierto ahorita? Pues nadie, ¿no? Pero otra vez que he visto, no sé, que se le está tirando el agua a un vecino, pongo en el chat, oigan, pues el que vive en esa casa, le pueden avisar cuando sea una hora más prudente que se le está tirando el agua. Creo que son como estas poquitas acciones en las que precisamente hablamos, ¿no? De no ser indiferentes, ¿no? A lo que nos pase. O muchas veces vemos que nuestro vecino o vecina, no sé, dejó las luces prendidas de su carro. Y es precisamente no ser esto, no ser indiferente. Creo que vale mucho también, Jonathan, el que sepamos, no obviamente los horarios de nuestros vecinos, no que estemos de chismosos, ¿no? Sino sobre todo por si vemos algo anormal, ¿no? Ayudar, o por ejemplo, si vemos que en nuestra calle está pasando algo, pues no ser también indiferentes. Creo que todo va aunado a no ser indiferente a lo que pase en nuestro propio alrededor. Eso es lo que está sucediendo en nuestras comunidades. Vivimos con individualismo, somos indiferentes y pensamos solo en nosotros mismos. Y agradezco a Ángel que nos haya escrito. Quiero tomar su comentario para decirles a todos y todos que efectivamente somos conscientes que nuestra sociedad se ha transformado. Hoy trabajamos, yo en mi caso, mi esposa trabaja, yo trabajo, los niños les a la escuela, actividades, y sí, el día pasa con más rapidez, vivimos con tensión, caos, estrés, pero hay una y mil maneras de hacer comunidad. Y eso es lo que yo quiero dejarles el día de hoy. Miren, ¿por qué no hacemos comunidad? ¿Por qué no saludamos al vecino? Por miedo. Ese miedo que nos paraliza a que nos suceda algo, a que nos haga daño. Ay, yo no sé a qué vive. O que nos cae mal, ¿no? Yo no sé qué se dedica, o me cae mal, o me gritó, por miedo. Hoy lo que quiero invitarlos es a que tengamos, sí, miedo, pero miedo positivo. Ese miedo que me moviliza a hacer algo, porque si no va a pasar algo más grave. Y número uno, Ángel, para ahorita que se vienen temporadas importantes, vayan organizando una posada. No se trata de que todos los días estén en la calle jugando, bueno, es imposible. Vayan organizando una posada, que alguien lleve los tamales, que alguien el atole, que alguien lleve el agua, que alguien lleve la servilleta, los platos, y ahí se armó la posada. Y les aseguro que hay muchas vecinas y vecinos que ni siquiera conocían y que tienen 3, 4 o 5 años viviendo. ¿Qué ha pasado? Que nuestra ciudad ha crecido y entonces hay migración de municipio a municipio. Uh-huh. Y es curioso porque la gente sigue sintiendo identidad en su lugar de origen, no al lugar al que habitan. Uh-huh. Yo les digo, oye Luis, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí? 15 años. Y en Zapopan, 15 años. En Guadalajara, 5. Pues ya eres zapopano. Y siguen sintiéndose Guadalajara. Ángel, armen una posada, convivan, salúdense, recuperen la confianza y empiecen a platicar sus problemas. Y entonces, como dices tú, Laura, mira, hay muchas situaciones que generan inseguridad, pero ¿qué hacemos en mi comunidad? Tenemos un chat de vecinos. Y lo que provocamos con ese chat de vecinos no se trata de salir a hacernos los superhéroes porque sabemos que corremos riesgo en nuestra vida, claro, y nuestra integridad física. Pero inmediatamente siempre hay gente en la comunidad, empiezan a chatear. ¿Hay alguien? ¿Lo conocen? Sí, es mi primo. Ahí se desactivó. No lo conozco. Entonces los hombres salimos a la calle. Nada más salimos para hacer acto de presencia y que vean que es una comunidad viva, porque hoy las calles están solas, entonces. Y vigilante también. Y vigilante, entonces, si tenemos una comunidad activa, viva, dinámica, no tan fácil van a llegar a cometer ahí algún acto que genere inseguridad, ¿no? Tenemos que recuperar esa confianza. Aparte del chat, es muy importante, fíjense bien, que tengamos los teléfonos de los 5 vecinos más cercanos, ¿no? Porque a mí me ha tocado que mi vecino dejó encendido, que dejó abierta una llave del agua, o que dejó encendido el vehículo, o que hay una ventana abierta, y ya no tenemos ni siquiera los teléfonos vecinos. Entonces es importante que tengamos los teléfonos. Hay muchas maneras de hacer comunidad, y hoy en día que tenemos una dinámica muy distinta, muy acelerada, bueno, siempre podemos encontrar la oportunidad de ser actores del cambio y dedicarle algunos minutos de nuestro día a la comunidad. Yo les aseguro que si volteamos hacia atrás, llevan años que quizá no hayamos hecho nada por nuestra comunidad. Así que es momento de empezar, recuperar a través del miedo positivo esa confianza y accionar en beneficio de la comunidad. ¿Qué podemos hacer? Pues ver cómo están los jardines, ver cómo están los árboles. Hoy hay comunidades sin ningún solo árbol y los árboles son algo esencial para el medio ambiente de nuestra ciudad. Por ejemplo, a veces aquí nos dice
Miguel dice, hola, es verdad, es un poco difícil ponernos de acuerdo, son 16 departamentos, pero es útil tener un chat para información en general y temas de seguridad. Aquí Mario nos dice, la gente no barre enfrente de su casa. Y es que si nos ponemos a pensar, Jonathan, estos tipos de problemas son problemas vecinales, son problemas en los que si hacemos, un día dimos una nota que los mayores conflictos vecinales, por ejemplo, es el ruido, ¿no? Los ruidos que se generan, pero yendo un poco más allá, sí es importante nuestra calle, sí es importante las calles que cruzan, pero más allá de nuestra propia calle, como tú bien lo decías, haz comunidad donde puedes hacer hasta comunidad dentro de nuestras áreas de trabajo, por ejemplo, dentro también de no ser indiferentes si en la Junta de Colonos nos hacen algún tipo de invitación que muy pocas veces vamos, que muy pocas veces personas tienen el interés de ir, de conocer de qué es lo que pasa. Y yo creo que también, por ejemplo, aquí Luis nos dice, hola, cuando el problema es tu vecino, cuando tu vecino es el nefasto, el destructor, el que no se preocupa en tener una mejor área y lo tienes que ver todos los días. ¿Quién nos escribió ese comentario? Luis. Luis, mira, es bien importante, quiero aquí hacer como un paréntesis. El asunto es que estamos viviendo con inseguridad y no estamos viendo esta convivencia, esta crisis de convivencia social, ¿no? Le echamos la culpa todo al tema de inseguridad. Hay un estudio que dice que los mexicanos, hay 3 tipos de mexicanos, quienes actúan ante esos problemas vecinales con resignación y dicen, pues ya no va a pasar nada, o sea, ya es resignación. Imagínense cargar con 10 años de resignación y ya es lo que me tocó vivir y padecerla. El 67% actúa con confrontación. Esa es la situación que estamos viviendo, que somos parte del problema de vivir con estrés, caos y inseguridad. Que la mayoría de los mexicanos, el 67%, actúa con confrontación. Y la invitación para Luis es solamente un 13% está actuando con propuesta. ¿Cómo puedo yo convivir con mi vecino que he tenido un enfrentamiento, que he tenido discusiones? ¿Cómo puedo yo dar ese salto de manera propositiva para que podamos recuperar la tranquilidad y la armonía entre él y yo? Porque vamos a ser vecinos seguramente 10, 15 años más. Y esa es la manera en que, esa es la cuestión que nosotros queremos proponerles, que encuentren la manera de recuperar ese diálogo, esa confianza, porque después de la empatía viene el respeto, viene la unión, la colaboración, y ahí se desenvuelve. Entonces, si Luis, tú y tu vecino encuentran una manera propositiva de resolver su problema, van a ser un ejemplo no solo para su cuadra, para toda la comunidad, y eso multiplicado en nuestra ciudad, podríamos transformar la manera en que habitamos toda la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque. Y además, Jonathan, yo creo que es bien importante saber que en este momento se te ofrece a ti, pero en algún otro momento seguramente se me va a ofrecer a mí, ¿no? Entonces cerrar este círculo bondadoso, en este círculo amable, noble, en el que todos estamos expuestos ante la ciudad, con lo que conlleva lo que es la ciudad, con todos sus problemas que es una ciudad, y hacernos la invitación. Tienen una página, pueden descargar el manual. Platícanos rápidamente primero cuál es la página y ya después que ahí van a encontrar ese manual y ponen su correo y ahí les llega el manual, de hecho. Claro que sí. Bueno, invitarlos. Yo soy Jonathan González. Pueden encontrar mi página. Ahí estamos compartiendo de manera permanente mensajes de cómo podemos recuperar ese sentido de vivir en comunidad. Y efectivamente tenemos un regalo para todos ustedes, un manual de cómo puedo yo construir una ciudad para todas y para todos. www.ascomunidad.com. Es muy fácil, van a poner su correo y les llegan de manera directa, instantánea, el manual con el que podrán ustedes trabajar con vecinas y vecinos. Y los tips que tenemos en ese manual es: saluda a tu vecino, dialoga con tu vecino, platiquen acerca de sus problemas y necesidades, accionen en favor de su comunidad y tengan el contacto directo de cuando menos los 5 más cercanos para que puedan estar en comunicación permanente. Y la invitación del día de hoy es a que hagan comunidad. Y a los que quieran ahorita, los que gusten, se los puedo pasar este manual, ya lo tengo aquí, y a los contactos pues se los paso para que de una vez ya lo tengan, pero también la invitación es que visiten la página. Jonathan, de verdad fue un gusto platicar contigo, fue un gusto tenerte aquí en esta cabina azul, espero que no sea la primera, y pues seguirnos viendo y platicando precisamente de Haz Comunidad. Pues muchas gracias a ti por brindarme este espacio. Para nosotros es importante sumar granitos de arena por toda la ciudad, porque así es como vamos a poder generar un gran cambio a nivel de convivencia social de manera paulatina, pero sobre todo que muchas y muchos actores del cambio se sumen a este gran proyecto de Haz Comunidad. Pues bueno, muchas gracias, Jonathan. Gracias a ti. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio.
Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Ven a Suburbia y aprovecha que en ropa interior para toda la familia. Servicio, Raúl Vargas, pediatra y cirujano pediatra. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y qué bonito escuchar esa introducción. Pues es que, Doc, a ver, me imagino que, bueno, conforme a tu experiencia, se van incrementando, me imagino que las consultas precisamente de los más pequeños con estos cambios de temperatura, ¿no? De más enfermedades, sobre todo que ahora, no sé si fue la pandemia que nos dejó un poco como de, ay, estás enfermo de la gripa, así cruz, ¿no? Como más tema de alarma en el que obviamente pues ya los más pequeños también pues son los más vulnerables y sobre todo mi pregunta siempre ha sido, y creo que es una pregunta tabú, en el que si los cítricos ayudan, por ejemplo, a aumentar las vitaminas para no enfermarnos, o es mentira, o es verdad, o qué. Bueno, es muy cierto que las infecciones predominan en ciertas temporadas. Las infecciones de vías respiratorias son muchísimo más comunes en la temporada invernal. Uh-huh. Yo creo que ahorita hablamos de eso. Y, por ejemplo, las enfermedades gastrointestinales son más comunes en verano. Uh-huh. Eso por forma en cómo cocinamos, forma como convivimos, el aseo de manos, entre otras situaciones. Pero ahorita nos vamos a enfocar a las enfermedades de las vías respiratorias. No hay algo que nosotros podamos hacer al 100%, que si hacemos esa situación no nos vamos a enfermar. Podemos tener cierto tipo de recomendaciones que esto puede reducir el riesgo a enfermedades graves. Uh-huh. Las enfermedades leves son muy difíciles que nosotros evitemos al 100% contagiarnos. Uno es, primero, como bien lo mencionaste, la buena alimentación. A pesar de que leamos y nos documentemos a medicamentos, siempre las mamás nos están pidiendo vitaminas, por ejemplo, o siempre, ¿cuál es la mejor recomendación para lo que yo consuma que esto me evite enfermedades? Se recomienda en general para las enfermedades tener altos aportes de vitamina A. ¿Y qué trae vitamina A, doctor? Por ejemplo, la leche, mantequilla, quesos, pescados, verduras de hoja verde, serían la vitamina A. Vitamina D, pescado graso como el bacalao, yema de huevo, carnes rojas. Vitamina E, vegetales como la papa, espinacas, duraznos. Zinc, que también lo tiene altas cantidades el pescado, selenio. Y los ácidos grasos, digamos los simples, no los polisaturados. Y como bien comentaste, por último, las vitaminas C. Okay. Si yo tengo una alimentación balanceada y un alto contenido de estos nutrientes, ¿va a evitar que me enferme? No, pero probablemente o te enfermas menos, okay, te vas a enfermar menos de gravedad y probablemente puedas salir un poquito más rápido de ese cuadro infeccioso. Entonces sería la recomendación esto, y sobre todo también tener, digamos, un huésped, digamos, toda nuestra alimentación debe de ser balanceada. Yo puedo tener altas concentraciones de estas vitaminas y minerales que acabo de mencionar, pero peso, 120 kilos. Pues evidentemente, aunque mi consumo sea muy alto, es más probable que me llegue a enfermar porque ciertos tipos de estados nutricionales pueden afectar a mi sistema inmune. Creo que sobre todo saber esto que lo mencionas, esto puede ayudarnos, pero tampoco nos libra. Es decir, cuando ya nos llega la enfermedad, nos llega. Pero mi duda, por ejemplo, sobre todo en el tema de los niños, ¿hay manera de saber que es una infección o es algo, ¿cómo se les dice esta enfermedad? Alérgicos. Alergia, algo así. O sea, ¿cómo saber diferenciar, Doc, en esto que es como algo más grave, una bronquitis o una pulmonía? Obviamente vamos a verlo,
pero algo que es totalmente como estacional, algo, no sé, el moquillo nos puede ayudar a saber. El moquito transparente. Ajá, ese, que siempre, no sé si el sea que un viene y tabú. va entre... Ajá, Bueno, o si depende cómo está el moquito. primero quitemos los tabús sobre el invierno. El invierno no causa enfermedades. El invierno... ¿Cómo de que no? Sí, eso lo escucho. Sí, eso es lo que nos dicen siempre. El invierno no causa enfermedades. El invierno, por en sí, las temperaturas frías, conocemos pues otras partes del mundo. Ejemplo, no sé, si vives en Alaska o si vives en la Antártida, entonces tendrías que estar enfermo todo el tiempo. Pero ¿qué es el choque Entonces, de... entonces las enfermedades en sí, la temperatura no produce infecciones, ¿vale? ¿Qué produce? ¿Por qué las infecciones de las vías respiratorias suceden más en invierno? Es porque existe más contacto entre las personas. Ejemplo, se hace más frío, bueno, ahí. Más pues, abrazo, ¿no? más abrazo, pero yo no lo vería de esa forma. Por ejemplo, si en el verano uno quiere salir, jugar fútbol, al aire libre, a veces en invierno uno se resguarda un poquito más. Pasa más tiempo en casa, pasa más tiempo en la escuela. Está Los más niños abrigado, ¿no? conviven más, están más abrigados. La gente tiene menos aseo de manos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente pues hace frío, la gente se supone que tiene menos aseo y ese contacto, las actividades en lugar de hacerlas afuera, se hacen dentro de, digamos, de un techo. Entonces esa convivencia que se realiza mayor parte en un interior promueve a que existan mayor número de infecciones de vías respiratorias. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿la temperatura causa efectos en nuestro cuerpo? Evidentemente sí. Las personas alérgicas, son muy pocos los casos, pero las personas alérgicas con el frío podrían presentar síntomas. Pero eso es parte de la pregunta que realizabas. ¿Cómo los puedo llegar a identificar? Los puedes identificar. Las personas alérgicas primero tienen un antecedente sumamente importante de la familia. Padre o madre tienen que ser alérgicos. Cualquier tipo de alergia. Las alergias son como una respuesta ante algo extraño, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo. Ejemplo, como camarones y tengo alergia. Ejemplo, paso por una planta y me da alergia. O tengo un efecto vasomotor por el frío y esto me produce cierto tipo de alergia. Entonces, sí, el frío es un desencadenante de que los bronquios se cierren un poquito, pero no te produce enfermedad. Entonces, primero, el antecedente familiar. Segundo, que tengas más alergias de otro tipo, además de las pulmonares. Ejemplo, si soy alérgico en la piel, bueno, tengo más factor de riesgo a desencadenar asma, por ejemplo. Órale. Entonces, tenerte bien identificado. Si yo siempre he sido alérgico desde los 0 años, entonces poner tu alarma que probablemente puedas desencadenar otro tipo de alergias. Luego, hay de alergias a alergias. No es lo mismo tener una dermatitis atópica, que esta es la alergia a la piel, o ser asmático. El asma es más sistémica, es más generalizada. Y entonces, esas serían una de las diferencias. Ahora, ¿cómo identificar una enfermedad alérgica? Nos vamos a una pausa y ya me las dices regresando de la pausa. No es momento de irnos a un corte y regresamos rápidamente aquí a Zona de Servicio. Las personas que viven en el extranjero también pueden... Pero el cambio de temperatura es constante, pero tampoco te va a enfermar. Pues bueno. Tampoco te va a enfermar, es mito también. Es un tabú. Y por ejemplo, ¿en qué nos quedamos, doctora? Comentaba sobre cuál es la diferencia entre alergias e infecciones. Por ejemplo, en algo que es cuando te comentan, es que es algo estacional. O sea, ¿cómo sé que es algo estacional y no sé qué, o se va a elevar a una infección o que no traiga una infección, por ejemplo? Yo lo pondría en términos generales hacia el hecho de que en primavera la mayor parte de las alergias son por el polen, por ejemplo. Y en invierno son más vasomecánicas. Hace frío, el vaso se hace chiquito y empiezas así con el moquito, entre otras cuestiones, o el bronquio, se empieza a cerrar y empiezas con ese tipo de tos. Entonces sería como primero catalogarla, ¿no? Que si no es por primavera, es en invierno. Entonces, si estamos en las enfermedades de invierno, ¿cuáles serían las diferencias entre las alergias? Sería primero que si yo tengo antecedentes, porque es muy raro que debutes
debutes con asma, o sea, de manera inicial, ¿no? O con rinitis alérgica, que es lo que comentabas, ese moquito que nunca se te va, ese sería uno. O que Tengas o que siempre esté antecedentes. mormado. Tengas antecedentes, número 1. Número 2, generalmente las enfermedades infecciosas dan síntomas generales o pueden dar síntomas generales. Ejemplo, dolor de garganta, muy raro en alergias, a menos de que tengas demasiada resequedad y evidentemente eso te pueda llegar a causar esto. Otra es, por ejemplo, la fiebre. Las enfermedades alérgicas nunca van a dar fiebre. Cuando hay una infección, ¿no? Ahí da fiebre. Otro es malestar general. Malestar general, nunca una enfermedad alérgica. Y las enfermedades alérgicas vasomotoras, ejemplo, la rinitis alérgica, que es la del moquito constante, generalmente, a menos de que sea sumamente grave, son transitorias. Por ejemplo, dicen las mamás, se despierta mi niño, estornuda seguido, que ese se le llama estornudo en salva, que es que claro que te lo puede dar una faringitis viral, ¿no? Una infección de la garganta por virus. Estos estornudos en salva, después empieza con el moquito y a las 5 de la tarde ya no tiene nada. Le pasa 2 días, después 3 días nada, después 2 días. Entonces es muy intermitente. A menos de que tuvieras una rinitis alérgica sumamente severa, te pasa todo el tiempo y sería muy difícil hacer el diagnóstico diferencial, pero ya lo comentamos. ¿Cómo podrías hacer el diagnóstico diferencial? O sea, comparar las enfermedades. ¿Será alergia o será infección? Creo que esto sirve mucho para los que nos están escuchando. También sirve, yo creo que para uno como adulto, ¿no? Claro. Porque estos síntomas, por ejemplo, yo ahorita que traigo un poco de dolor de garganta, yo así que me estás diciendo todos los síntomas, digo, bueno, creo que traigo una infección en la garganta, por ejemplo. Y sobre todo a los papás que me imagino, Doc, que lo han de buscar así, de es que mi hijo trae tal cosa, pero esto nos ayuda muchísimo a que por lo menos a nosotros como papás, bueno, yo no soy todavía mamá, pero sí a los que nos están escuchando, que estamos a cargo de un pequeño, saberlo diferenciar, creo que ayuda muchísimo, porque a lo mejor nos alarmamos, ¿no? Y a lo mejor vemos como un escenario no catastrófico, pero creemos que puede seguir o se puede elevar. Creo que nos ayuda muchísimo y me imagino que también en los síntomas cuando van contigo te pueden decir, es que es así, así, así y tú ya puedas diagnosticar mejor. Claro, digo, también hay otros tipos de síntomas. Esto es con la historia, ¿no? De que el paciente viene y te dice cómo es que se ha sentido, pero también haciendo una exploración generalmente no tienen síntomas. También puedes explorar ciertas particularidades con las alergias, pero ya son un poquito más precisas. Entonces, si el paciente viene con este tipo de historias de las que estábamos comentando y además haces una exploración física y no tiene absolutamente nada, bueno, vamos más por las alergias, a comparación de que la garganta está un poquito rojita o incluso puede tener infección de bacteria o puede tener infección de bacteria en el oído o como nosotros diferenciamos, una infección de vías respiratorias bajas, que llamemos desde tráquea hacia arriba, o una infección de vías respiratorias superiores. ¿Qué es superior? Que es superior, digamos, es garganta, nariz, senos paranasales y la laringe, ¿no? Entonces, y la epiglotis. Y por ejemplo, las superiores, ¿qué son? Las superiores son todas estas enfermedades que te causan, por ejemplo, que no, para definirlas muy precisamente, es todo lo que no afecta pulmón. La neumonía. La neumonía es una infección de pulmón, por ejemplo, y todo lo que no afecta pulmón, pues es la parte de arriba. Es una inflamación de los bronquios. Y por ejemplo, perdón, Doc, estas tienen que pasar siempre por las infecciones, ¿cómo me dijo? Ese también es otro, en ¿Tabú? teoría, mito. No, Sí, por mito, no por una infección de vías respiratorias superiores se te va a agravar y vas a tener una infección de pulmones. O sea, no es como paso por niveles. No es paso por paso, sobre todo en las bacterias. En los virus y en los niños chiquitos eso sí es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tú no sabes al 100% qué virus le esté dando a un niño chiquito y un virus desde un rinovirus en menor porcentaje, pero pueden causar hasta neumonías por virus, o sea, infección de pulmones por virus, y pues también pueden causar una faringitis viral. Pero, ¿qué es más probable? Pues una infección en la garganta.
Ok. Entonces, pero no es un paso desencadenado, Ya. no es el clásico que a Que te veces enfermaste de la garganta me y enfermé sigue la una garganta, bronquitis. me la cuidé mal y ahora estoy hospitalizado por neumonía. Claro que se pueden dar, pero esto no es una escalerita a cuidados, pero evidentemente, si yo tengo malestar general de manera inicial, lo más adecuado es acudir al médico para descartar enfermedades de gravedad, porque yo me puedo sentir muy bien, Sí. lo veíamos con enfermedades como en la pandemia. Yo me siento bien, me checo saturación y ando en niveles muy bajos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que estar muy alertas. Doc, ¿cuáles son sus datos que pueda dar el número de su consultorio por si alguno nos está escuchando y quiera llevar a su pequeñín? Claro que sí. Para consultas sería por redes sociales raulvargas.cxpedia o ya sea en el teléfono para citas 3338 11 59 36. Pues ahí está, a todos los que deseen, además cirujano pediatra también. Y muchísimas gracias, Doc, por venir a acompañarnos a esta bonita cabina azul. Un gusto como siempre y muchas gracias. Esto fue Zona de Servicio. Que tengan un excelente inicio de semana y por supuesto vayan a lo que sigue, que es la segunda emisión, y después de la segunda emisión, por supuesto, si van a comer, muy, muy buen provecho. Buenas tardes.